Buenas noches otra vez a todos. Es un gusto poder estar hoy aquí reunido con ustedes y pues seguimos caminando en este viaje, pero a veces se nos acaba la gasolina. Y puede ser, título de este mensaje, por cierto, se acabó la gasolina. Puede ser que nunca le haya pasado a usted, pero con seguridad ha tenido la oportunidad de ver a alguien parado en la mitad de la carretera con una mano en la cabeza y la otra mano en una bolsa de gasolina, una bolsa para poder ir a comprar gasolina, eh, que vio un carro atrás 500 metros parado y además le tocó a usted sufrir el tráfico de ese carro parado por el señor que encontró adelante con la mano en la cabeza y la bolsa en la gasolina. Si como hombre a usted nunca le ha pasado que se haya quedado sin gasolina, pues lo felicito. Pero para quienes nos ha pasado, déjeme saber, déjeme dejarle saber que lo que sentimos por dentro cuando nos quedamos varados por gasolina es como que nos estamos muriendo. La mayoría de las mujeres ven el tanque de gasolina vacío como un inconveniente, un problema, que se acabó la leche. Pero para los hombres, para la mayoría de los hombres, esto puede ser el fracaso supremo. Cuando yo recibí el primer carro, claro, un regalo de mis papás, al entregarme las llaves venían con unas instrucciones precisas, muy claras. Mijo, asegúrese de ponerle gasolina al carro. Y con esto quedó establecida una norma en la cual implícitamente decía, usted se tiene que ocupar de mantener ese carro siempre listo. Todas las demás medidas de hombría que hubiera podido yo tener respecto al carro palidecían en comparación con el tema de tener la gasolina en el carro. Si usted puede correr un triatlón y además ganarlo o hacer un trasplante de corazón, eso serían cosas magníficas. Pero si usted no puede mantener la gasolina del carro para que el carro no lo deje tirado, hasta el más digno de cualquiera de esos corredores o uno puede llegar a dar lástima. Oír esos últimos momentos cuando el carro empieza a brincar y a cascabelear y pum, se apaga por falta de gasolina, puede hacer que hasta el hombre más valiente, un Rambo, se ponga a llorar. Son momentos que definitivamente quedan grabados en la cabeza de uno para siempre, difíciles de olvidar. Son como un rayón en el disco duro. Aún permanece ese rayón en mi cabeza, bajando de carretera El Salvador hacia Ciudad de Guatemala, justo antes de llegar a Bosque de las Luces, kilómetro 13.5, y ese carro empezó a corcoviar hasta que se quedó parado. Eran por ahí las 6:30 de la mañana. Miré el tablero y vi la aguja sentada en la E, de vacío, empty. Y en ese momento solo por el espejo veía un tráfico que se me venía encima. Y claro, yo quería resolver ese problema de cualquier manera. Lo primero que hice es que clavé los ojos en la aguja, esperando a ver si se movía. Ya sabe usted el resultado. No pasó nada. Empezó la pitadera y el carro bien sentado en la carretera. Empecé a culpar a todo el mundo, inclusive a mis papás que me han regalado ese año, ese carro, hacía 20 años atrás. Pero eso tampoco cambió la situación. Seguí ahí tirado sin gasolina. Negué el problema. Esto debe ser otra vaina. Puse el carro en neutro, tiene el acelerador. Traté varias veces de encender el carro hasta rodado. Y como pensando que el carro tenía gasolina, ya sabe qué pasó. Nada, el carro ni se movió. Muchas de esas decisiones que le acabo de mencionar le podrán parecer locas o extrañas. Pero dígame qué hace usted cuando el carro se le acaba la gasolina, cuando el tanque queda completamente vacío y se le acaba. Y quizás muchos de nosotros no lleguemos a tener el tanque completamente vacío, pero todos nos quedamos sin algo en algún momento de nuestra vida. Necesitamos más bondad, pero el tanque está vacío. Necesitamos esperanza y la aguja está en rojo, llegando a la E de vacío, empty. Necesitamos aliento, vacío está el tanque. Queremos 10 galones de gasolina de soluciones, pero escasamente podemos reunir 10 goticas. Cuando se queda sin energía, antes de que se le acabe el día, ¿qué es lo que hace? Piense en eso. Se pone a mirar la aguja, culpa a los que lo criaron, niega el problema. Y la verdad yo lo he hecho, pero la lástima que sienta no hará que el carro funcione. No va a prender el motor.
Las quejas no van a encender el motor ni empujado. La negación no hace que la aguja se mueva. Yo aprendí una cosa, y es que en el caso de que empiece a ver ese tanque vacío, lo primero que debo hacer, y cuanto antes, es llevar ese carro a una gasolinera para que ese tanque vuelva a ser llenado. Y eso fue lo que me pasó. Mi primer pensamiento parado en esa carretera, después de reaccionar a todo ese tipo de excusas e intentar prender el carro, fue, ¿cómo hago para llevar este carro a esa gasolinera? Hoy le pregunto a usted, ¿cuál es el primer pensamiento que se le viene a la cabeza cuando tiene un problema? ¿Se queda mirando fijamente el problema? ¿Empieza a culpar a alguien por lo que está viviendo o inclusive se empieza a culpar a usted? ¿O intenta negarlo? Esto no existe. Mira para otro lado. Y yo creo que el único camino y el primer pensamiento al enfrentar un problema hoy debe ser, ¿cómo puedo yo llevar este problema a Jesús? ¿Cómo puedo yo acudir primero a Cristo? Porque en algún momento se va a quedar sin gasolina. Nos va a pasar a todos. Y es en ese momento cuando la aguja de su tanque está en vacío, que debe recordar que Jesús fue el que alimentó a multitudes y solo lo hizo y Jesús solamente está a una distancia de nuestra oración. Estas varadas de gasolina, aún sabiendo que Jesús está a la distancia de una oración, me han llevado a reflexionar sobre mi vida, sin importar cuál sea el origen de cada uno de nosotros, si venimos de una familia piadosa, si venimos de una familia cristiana o no. Estos momentos en que nos quedamos con el tanque vacío nos llevan a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Y algunas personas, de verdad, como yo antes, les fascina hacer sus vidas un caos fenomenal y empiezan a tomar decisiones alocadas en ese momento de tensión. Otros, por el contrario, y es lo que espero estar haciendo el día de hoy, marcan diferencias positivas en sus vidas, a pesar de las circunstancias en las cuales se están enfrentando. Y no solo en sus propias vidas, sino también en todos aquellos que lo rodean, especialmente sus descendientes, sus hijos. La pregunta aquí no es si nos vamos a quedar sin gasolina o no, o cuándo esto va a pasar. La pregunta aquí es, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi decisión? ¿A quién voy a llevar este problema cuando se me acabe el tanque o ya lo tenga casi vacío? Claro, yo personalmente sé que debo llevar el problema a Cristo cuanto antes. Cuando se me acaba la gasolina, cuando el problema inesperado aparece, cuando el diagnóstico sorpresa llama a la puerta, cualquier problema que usted pueda estar teniendo hoy. Pero lo que primero pasa, a pesar de saber que lo debo llevar a Cristo, es que sale lo que está dentro de nosotros a relucir. En Colombia existe una expresión que dice, aquel o aquella peló el cobre. Imagínese un cable azul o rojo que le quitan el plástico que lo recubre cuando hay presión o cuando lo corta y en ese momento sale lo que hay adentro, el cobre. Cuando la presión o la falta de gasolina, la falta de energía, el cambio de planes, los problemas llegan a nuestra vida, lo primero que sale es lo que tenemos dentro de nuestro corazón y que ni siquiera muchas veces somos conscientes de lo que tenemos. Esto que tenemos adentro y no somos conscientes que lo llevamos, muchas veces puede ser hasta la raíz del mismísimo problema o la acabada del tanque de gasolina porque vamos consumiendo el doble de lo que debemos hacer. Y aquí le presento 4 cosas que considero deben ser revisadas en el momento que el tanque de gasolina esté vacío o llegando a vacío. Y además lo invito a que lo esté haciendo constantemente en nuestra vida. Y esto viene de Josías, un rey, que lo llamo las lecciones de Josías, un rey que fue desde niño, tenía 8 o 9 años cuando fue nombrado rey. Y la primera lección que tomo aquí es, ¿ante quién me estoy humillando? Segunda de Crónicas 34:3. En el 8º año de su reinado, siendo aún muy joven Josías, comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Me humillo yo hoy frente a este problema delante de Dios con un corazón sincero. O sigo persiguiendo todo tipo de cosas que deseo, quiero, que me invitan o creo.
creo tener la razón y termino cediendo y humillado ante lo que yo creo, quiero y deseo bajo esta circunstancia, o me humillo delante de Dios. Hoy yo tengo claro que solo me humillo delante de Dios, sin importar la circunstancia que esté experimentando. Segundo, y tiene que ver con la anterior, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Segunda de Crónicas 34:3. En el año 12º empezó Josías a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando todos los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Cera y los ídolos de las imágenes de metal fundido. Estoy seguro que es Jesús el que está sentado en el trono de mi corazón, porque podemos llegar a pensar que es Jesús que está sentado en el trono de nuestro corazón, porque servimos al prójimo, porque somos amables, porque somos buenas personas, porque nos llevamos bien con todas, porque diezmamos, porque vamos a la iglesia. Pero aún haciendo todo esto, en el trono de mi corazón estoy sentado yo, queriendo controlar la situación. Este es un tema a revisar profundamente. En el trono de mi corazón solo hay espacio para uno, y ese es Jesucristo. Nadie más, nadie, absolutamente nadie más. Tercero, ¿hago siempre lo correcto? Pregunta. Porque en el momento de la tensión es cuando empiezan a salir los atajos, como lo hablamos la semana pasada. La tendencia humana es a ser complaciente con lo que nos agrada, sin que esto sea necesariamente bueno. Y ser complacientes con nosotros mismos nos puede llevar a que no siempre hagamos lo correcto. Nos puede llevar a conformarnos con algo bueno en lugar de tener lo mejor. Segunda de Crónicas 34:2. Hizo Josías lo que era agradable ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de hacer lo correcto. Y es que es muy fácil apartarse de hacer lo correcto, por lo que nosotros llegamos a pensar que es bueno, cuando hacer lo correcto y pensar que estoy haciendo lo que es bueno no es lo mismo. Yo tengo que mantenerme firme a mis convicciones y hacer lo correcto aún en contra de mis pensamientos, de mi comodidad o mis deseos. Y cuarto, ¿a quién obedezco? Los sentimientos y las emociones gritan. La voz de Dios es un susurro, suavecito. Y debo asegurarme de mantenerme en la palabra de Dios para conocerla y obedecerla. Si yo no la conozco, con seguridad voy a estar obedeciendo al que más grite, mis emociones o mis sentimientos, o la gente, lo que más grite, o el TikTok, o el Facebook, lo que sea, las noticias. O inclusive en mi caso, el que más grita soy yo allá adentro. Puedo estar queriendo hacer lo que yo quiera. Si yo la conozco, ya no va a importar que tanto grite. Si tengo sentado a Jesús en mi corazón, si estoy humillado y rendido ante Dios, si intento hacer siempre lo correcto, ¿sí? Si conozco su palabra, no importa qué tanto griten, voy a validar mis decisiones con la palabra de Dios y obedecer únicamente esa palabra. Segunda de Crónicas 34:31. Se comprometió Josías a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Se comprometió. Yo creo que después de hacer una revisión que me ha tomado un par de semanas, creo que el único camino y el primer pensamiento al enfrentar un problema hoy es cómo le puedo llevar este problema a Jesús, cómo puedo acudir a Él primero. Y lo primero es encontrar un paso de gracia. Y usted me dirá, ¿qué es eso? Ya que sin gasolina en el tanque y con el carro parado, lo único que va a seguir rodando es nuestra cabeza. Y esa cabeza no va a parar. Nuestros pensamientos van a estar constantemente girando y a 1000 por hora a ver de qué manera salimos de esa carretera donde estamos parados con ese tráfico y con ese problemón encima. Y es aquí donde debemos desacelerar por completo. Ya estamos parados sin gasolina, ya estamos sin energía, con el problema encima. Buscar las soluciones aceleradas solo para salir del problema. Generalmente en el pasado lo que me pasaba a mí era que me terminaba metiendo en problemas más grandes. Querer arreglar un problema cuando estamos enfermos, porque no sabemos ante quién nos humillamos,
porque no sabemos si estamos haciendo lo correcto, porque no tenemos a Jesús como centro y rey de nuestro corazón y porque no estamos obedeciendo. Es como pedirle al mejor cirujano del mundo que lo opere cuando tiene COVID. ¿Usted qué le va a decir a ese man? No, mire, hagamos una cosa. Yo espero mejor. Vaya y se mejora y vuelva. Pero con ese COVID, no, no me opere. Y es encontrar esos desbalances con los que vivimos en nuestra vida. Es vital tener esos 4 puntos claros, bien contestados, antes de siquiera llegar a seguirnos moviendo en buscar una solución. ¿Ante quién me humillo? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Hago siempre lo correcto? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿Y a quién estoy obedeciendo? Son temas que debo tener claros, ajustados y balanceados. El paso de gracia no es lo que usted puede hacer para resolver el problema. Es lo que usted tiene que hacer para mantenerse sano, para que su corazón sea un corazón que le agrade a Dios y que el Espíritu Santo esté complacido de vivir en ese templo que usted está cuidando para Él. Muchos estamos intentando hacer muchas cosas, viviendo el sueño americano, pero nos olvidamos de lo más importante y es tener a Dios primero en nuestras vidas. Lo segundo que podemos hacer es cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente los domingos cuando estamos en la iglesia, claro, es excelente hacerlo, pero es estar conscientes y tener un plan para estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Y aquí es cuando empieza ese caminar. Salmos 73, 16, 17. Traté de entender por qué los malvados prosperaban, pero qué tarea tan difícil. Muchas veces estamos intentando desmarañar y intentando entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Qué tarea tan difícil. Pero entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Intentar comprender, buscar entender todo lo que pasa a mi alrededor y dentro de mí. La verdad es que no lo voy a poder hacer. Lo que sí estoy seguro es que voy a terminar frustrándome. Y solo al entrar en la presencia de Dios, todo va a estar bien. Voy a tener su paz. Así no lo entiendo. Lo invito a entrar en la presencia de Dios, que puede ser en cualquier momento del día, manejando, antes de irse a acostar, cocinando, antes de una reunión, inclusive varias veces del día. Pero no sé si usted ha escuchado un dicho que dice que todo lo que comienza bien, termina bien. Y qué mejor que iniciar bien el día en la presencia de Dios, levantarse 15 minutos antes de todos los días, teniendo un plan de acción. ¿Qué voy a hacer con esos 15 minutos? 5 minutos en la palabra de Dios, 5 minutos en adoración y alabanza, 5 minutos de oración. Y va a pasar los días y usted se va a dar cuenta que esos 15 minutos no van a ser suficientes, que usted siempre va a querer más de la presencia de Dios. Tercero, ¿cuál es la narrativa que creo sobre mí? Porque la única narrativa que creo sobre mí es la que dice Dios acerca de mí en su palabra. Cuando el tanque se queda vacío, lo primero que va a venir a nuestra mente es lo que muchas otras personas han dicho o dijeron de nosotros. Mis padres, como nada tenían que ver con el problema de la gasolina en el carro Carretera Salvador, ahí vinieron 20 años atrás. Cuide ese carro, es su responsabilidad. El profesor, los amigos, los hermanos, y hasta hoy lo que le pueden poner en un mensajito en Facebook o Instagram, que ni siquiera es para usted, pero que usted se siente identificado. Y como a mí me pasa, tal vez no me afecta tanto lo otro, pero esto sí, es la rumiadera de pensamientos, lo que pienso y lo que me hablo a mí mismo, que pueden ser aún peor, inclusive de lo que otros pueden decir. ¿Qué narrativa me hablo hoy? Y aquí le dejo 7 versículos que si usted tiene para escribir, lo invito a que lo escriba. ¿Qué es lo que dice Dios de mí y de usted? Primero, Dios cuida de mí inclusive cuando tengo el tanque vacío. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. Segundo, Dios está conmigo en cualquier circunstancia. Con el tanque lleno, con el tanque vacío, Él no me va a abandonar y Él va conmigo a donde yo vaya. Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Tercero, ya ganamos la batalla en Cristo Jesús.
Isaías 54:17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo sé quién, yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Dios pelea por mí y Dios está en control. Isaías 35:4. Díganle a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Su Dios viene para salvarlos. Somos hijos de Dios y a Él le pertenecemos. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Voy a tener paz en mi vida, una paz que no voy a entender, una paz sobrenatural. Filipenses 4:6 y 9. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. También tendré victoria en mi vida. Deuteronomio 20:3 y 4. Présteme atención, hombres de Israel. No tengan miedo. Cuando salgan hoy a pelear contra su enemigo, no se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará con y por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Qué narrativa es la que se está echando usted? ¿Sus pensamientos? ¿Lo que otros dicen de usted? ¿O lo que Dios acaba de recordarnos en estos 7 versículos? Lo invito a que solo piense en lo que es agradable, bueno y en lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Lo tercero en este proceso es renovar o en muchos casos encontrar el propósito dado por Dios para mi vida. Y aquí Elías, después de que, nos sirve de ejemplo, después de que había matado a 450 profetas de Baal y tenía una amenaza que le pusieron en Facebook: Jezabel, te voy a ir a matar porque mataste a mis profetas, salió corriendo a esconderse. Se metió en el desierto con el tanque vacío y cuando estaba vacío su tanque, Dios se lo llenó, fue y le habló, lo mismo que Dios ha hecho para nosotros. Y le dijo: vaya a hacer lo que le he dicho que ya tiene que hacer. Primera de Reyes 19, 15 y 18. Entonces el Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, anda a hacer lo que te dije que hicieras. Unge a Hazael para que sea rey de Amán. Después unge a Jehú, nieto de Nisni, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo para que sea el hijo de Safat de la tierra de Abel, para que tome tu lugar como profeta. Volver a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Así tenga el tanque vacío. Y si por alguna razón no sabe cuál es el plan que tiene Dios para usted, ponerse a trabajar de la mano con Él hasta que Él se lo indique. Y es que la verdad no se trata de nosotros si tenemos el tanque vacío o no, si tengo necesidades o no. Se trata siempre acerca de las necesidades de alguien más, no solamente de las mías. Se trata de morir a mí, se trata de servir a los demás. Y tal como Pablo lo describe aquí, él es renovado y su tanque es llenado cuando mantiene los ojos en Dios, 2 Corintios 4:16. Por esto, nunca nos demos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se esté muriendo, nuestro espíritu se está renovando día a día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así no nos miremos en las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra
vista en las cosas que no pueden verse. Mantener nuestros ojos en Dios, mantener nuestros ojos en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, andar a hacer lo que Él nos dijo que debíamos hacer en las buenas o en las malas, con dificultad o sin dificultad, con el tanque lleno o con el tanque vacío, nos vamos a mantener haciendo lo que Dios nos envió a hacer. Por último, creo que mantener mi vida relacionado con personas de Dios, mantener ese apoyo constante y esas personas que me van a animar cuando yo desfallezca es vital, cuando el tanque se queda vacío, resolver el problema solo y que nadie sepa cuál es la solución es lo que intentamos hacer. Pero creo que esa es la peor solución que podemos llegar a hacer, pero lo intentamos. Primera de Reyes 19:19. Elías salió de allí y se encontró con Eliseo. Apenas Dios le dio la instrucción de que tenía que volver a hacer lo que le dijo que tenía que hacer tiempo atrás. Salió de allí y se encontró con Eliseo. Elías pasó junto a Eliseo y este arrojó su manto sobre él. Cuando el tanque está vacío, es cuando más necesitamos de estas personas para seguir caminando sin desfallecer. Personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para darnos aliento y para darnos ánimo. Como reflexión final, cuando se nos acabe la gasolina, cuando tengamos el tanque vacío, cuando lleguen los problemas, cuando ni siquiera sepamos qué hacer, disminuir la marcha se vuelve vital. Frenar nuestros pensamientos y resolver primero todo lo que tengo por dentro. Sanarme. ¿Qué siento en mi corazón? ¿A quién tengo sentado en mi corazón? ¿Frente a quién me humillo? Me permite llevar a Cristo como primera instancia mi situación. Y para eso debo asegurarme de mantener cultivando mi presencia, la presencia de Dios en mi vida todos los días, creyendo solamente la narrativa que Dios dice de mí en su palabra y haciendo lo que Él me mandó a hacer, acompañado de amigos que me ayuden y me acompañen en este viaje. Acudir a Cristo siempre debe ser nuestra primera opción cuando nos sintamos culpables con el tanque vacío, sin ánimo de caminar, enfrentando el problema que estemos enfrentando. Buscar a Cristo debe ser siempre nuestra primera opción. Estos problemas que enfrentamos en nuestra vida nos llevan a ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. No desaproveche esta oportunidad de encontrar y asegurar que lo que usted tenga dentro de su corazón sea Cristo sentado en su trono, reinando y usted humillado ante Él. Vamos a orar. Gracias por este tiempo. Señor Jesús, te doy infinitas gracias porque a pesar de las dificultades que hemos encontrado en el camino o las cuales estoy viviendo hoy, tú has permitido, Señor, que todo lo que estaba en mi corazón, que no era de tu agrado, sea revelado y pueda estar trabajando en mi corazón junto contigo para arrancarlo, guiado por el Espíritu Santo. Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el terreno firme. Te pido, Señor, que este sea un mensaje que traslade o que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de los que oímos el mensaje hoy o lo oiremos por las redes sociales posteriormente. Te agradezco tu inmensa misericordia, tu gracia y tu perdón, que aún sin merecerlo tú nos la otorgas, Señor. Que aún sin estar tú sentado porque nosotros no lo hemos permitido en nuestro corazón, tú sigues entregando esa gracia inmerecida en nuestras vidas. Gracias por las dificultades, Señor, porque nos llevan a buscarte más y a escuchar tu susurro mucho más cerca. Yo sé, Señor, que tú no nos abandonas, que tú estás aquí en nuestro lado, que somos tus hijos, que tu palabra nos fortalece, Señor, y que cada vez que yo enfrente un problema, lo primero que tengo que hacer, sin duda, es llevártelo a ti. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy nos escuchan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Dios los bendiga y gracias, nuevamente gracias por acompañarnos en este viaje. Los amo y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Feliz noche.